Este es el día que hizo Dios, pa' que yo me lo goce, me lo dio, pa' que viva feliz, pa' que viva feliz. Hoy vamos a hablar acerca de la instrucción en la formación de los hijos. Es decir, porque hoy es día del papá, vamos a andarle bien. La instrucción en la formación de los hijos. Es decir, ¿qué instrucción realmente debe dar los padres a los hijos? ¿Qué es lo que deberíamos enseñarles de verdad? Porque no es, con Dios hay cosas que son absolutas. Si viene un niño a este mundo, pues los padres son los responsables de formarlo, de criarlo, como dice. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, gracias. ¿Sí? Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué necesitan los padres para formar a los hijos? ¿Qué necesitan ellos? Si hoy preguntáramos eso así, los padres que necesitan para formar a los hijos, ¿qué diríamos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué necesitan los padres? ¿Qué han escuchado? ¿Qué se imaginan? Digan. Hoy estamos relajados, como dicen, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo? Una familia unida. Bueno, claro que sí. Disciplina, muy bien. Buenos ejemplos, ¿no? Otros dirían que plata, ¿sí o no? Ah, no lo decían, ¿sí o no? Plata, pero es que yo cómo voy a formar a estos chinos, cómo los voy a criar si no tengo plata para darles todo lo que quisiera, ¿sí o no? Y en eso hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas más que podríamos mencionar. Pero es una pregunta interesante porque precisamente parte del hecho de que los padres somos los responsables de formar a esos hijos, de criarlos. Y vea que hace unos días hablábamos eso, ¿no? De la identidad de los padres, de la importancia de los padres. O sea que eso que tenemos ahí, esa tarea es muy importante, porque trasciende las generaciones. Lo que hagamos con los hijos hoy va a determinar las generaciones de mañana. Entonces la pregunta hoy es, ¿y qué estamos haciendo? Y no solamente qué estamos haciendo, sino si estamos haciendo lo que es realmente correcto y lo mejor. ¿Quién nos asegura eso? ¿Quién nos asegura eso? Dice el Proverbio 22:6, instruye al niño su camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hasta la Biblia queda hoy día a un lado, ¿no? Porque tampoco funciona para muchos. No, pero eso no funciona, dice. Y vamos a ver algunas cosas que nos ayudan a eso. Entonces, instruir al niño ¿en qué? Exactamente, ¿cuál es esa instrucción? Porque dice el proverbio, instruye al niño, pero ¿cuál es esa instrucción que como padres debemos dar a los hijos? Que ahí está, ahí empieza, como dicen, el problema, ¿no? Esa instrucción, por supuesto, y es en la que nos vamos a centrar, pues tiene que ver con Dios. Dios, lo que Dios dice, la instrucción de Dios, porque la realidad es que Él es el que nos puede decir exactamente qué es lo que hay que enseñar a nuestros hijos. Pero si somos buenos padres, queremos ser buenos padres, instruirlos muy bien, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos nosotros saberlas primero. Y meditaba mucho en eso, ¿no? Pero si tengo que instruir a mis hijos, yo tengo que saber eso, porque entonces, ¿qué le voy a dar? Yo las tengo que saber. Y se encuentra uno con los problemas serios, porque lo que ha hecho de pronto a través del tiempo es repetir cosas. Ah, yo le digo eso al hijo porque yo lo escuché en tal parte. O porque mi papá me lo dijo, mi abuelito me lo dijo y todo ese rollo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo le digo a los hijos. Pero
Yo estoy convencido que eso es lo correcto, lo mejor. Cosas muy importantes, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, esa es otra de las cosas que necesitamos como padres. Saber las cosas nosotros primero para después transmitírselas a los hijos. Antes de mirar el texto de Deuteronomio, podría decir uno también, bueno, ¿y en qué área necesito formar a los hijos? Y podrían salir muchas, ¿no? ¿En qué áreas? Hoy día, como estamos en tiempos posmodernos y toda esta cosa, necesitamos que los hijos aprendan ¿qué? ¿Mm? Entonces decimos, pues a que trabajen muy bien, sean los mejores profesionales. Perfecto. Que tengan una buena familia. Perfecto. Que sean muy buenos mayordomos, por supuesto, de todo lo que pueden llegar a tener, ¿no? Y todo eso podría ser. Pero realmente eso, ¿desde qué perspectiva vamos a usarlo? Es decir, ¿sobre qué perspectiva vamos a instruirlos? Les vamos a enseñar a que sean buenos trabajadores, ¿desde qué perspectiva? Si es del mundo, pues trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y gane plata. Y viva bien. Pero lo que quiero decir ahí, como introducción, es que la Biblia nos habla de todo eso. Buen profesional, tener una buena familia, ¿cierto? Una persona realmente juiciosa. Todo eso lo dice Dios. El mundo nunca nos va a decir eso. Porque el mundo da y el mundo quita. Le abre las puertas para trabajar duro, ganar mucha plata, pero así mismo lo acaba. Dios lo da completo. Por eso hay en el texto que tenemos, de Deuteronomio capítulo 6, 1 al 9, que ya leímos, hay varias cosas interesantes, ¿no? Este es un texto donde se le está hablando al pueblo de Israel, cuando ya va a entrar a la tierra prometida y se van a ubicar y allá necesitan la instrucción de cómo vivir, ¿cierto? ¿Qué hacer los padres con los hijos y todo esto? Entonces les dice estas palabras, ¿no? Por eso en el versículo 1 le dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, vuestro Dios, lo que él mandó, por supuesto. Versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Y dice, que yo te mando, dice el Señor. Y mire lo que dice, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo. O sea, ¿cuál es el orden de Dios en ese caso? Primero, ¿quién? Tú como padre. Tú como padre. Después tu hijo y el hijo de tu hijo. Esa es, digamos, la manera como Dios determina allí la instrucción. Entonces, por eso decía, si los padres no tienen claras las cosas, pues ¿qué le van a transmitir a los hijos? Lo que tienen. Pero es muy claro que primero tú. Y hablando pues de los mandamientos, estatutos de Dios, pues el primero que tenía que recibirlo era él para poderlo transmitir. Más adelante en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Corazón de quién? Del Padre. ¿Ve? Primero los padres y entonces de ahí para allá sigue el resto. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Vea. Y si las va a repetir es ¿por qué? Porque las sabe. Porque las aprendió y las tiene, como dicen, claras para poderlas transmitir. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. Las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir eso? O por lo menos, ¿qué aplicación le damos para comprender nosotros mejor el asunto? Podrían decirse muchas cosas de eso, ¿no? Literalmente, ¿qué habría que hacer entonces? Entonces, hacernos tatuajes con versículos, ¿cierto? Para que los hijos vean en todo nuestro cuerpo la palabra de Dios, diríamos, ¿no? Podría decirse. Entre los ojos, o ponernos versículos en la frente. Todo ese tipo de cosas. En los postes, ponerles señales, versículos, frases.
y en las puertas y llenar por todo lado eso. Puede ser, y algunos han hecho eso. Pero ¿sabe en qué podemos resumir todo eso? En que todo eso está en el ejemplo de los padres. Ejemplificado en la manera como se mueven. Lo que hacen con sus manos, lo que hacen con sus pies, lo que miran, y todo eso, en relación con Dios, pues está ahí el modelo todo el tiempo de los padres hacia los hijos. ¿Y funciona? Por supuesto que funciona. Entonces, esto es simplemente para ver la importancia, pero la responsabilidad también a quien corresponde, ¿no? Corresponde a los padres. Y Dios es el que da la instrucción completa para que como padres podamos instruir muy bien a los hijos, ¿no? Para que, como el proverbio dice, eso sea real, ¿no? Instruye al niño en su camino. Y hasta viejo eso le queda. Los padres a los hijos, como ya vimos entonces, ¿no? Los padres deben tener la instrucción de Dios, saber cuál es la instrucción de Dios para transmitirla a los hijos. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a eso? ¿Qué tanto de eso hay hoy, en los padres de hoy? Clarito para transmitírselo a los hijos. ¿Qué dirían ustedes? Critiquemos, no hay problema, ¿cierto? ¿Qué dirían? ¿Qué tanto de eso clarito están los padres para transmitirlo a los hijos? De esa instrucción de Dios. El silencio dice muchas cosas, ¿sí o no? Porque obviamente todos venimos de situaciones donde de pronto por años no conocimos nada del Señor. Entonces no venimos, aquí no estamos hablando de padres perfectos, ¿sí o no? Algunos conocimos del Señor ya sobre la marcha, con los hijos ya en camino, otros cuando los hijos ya estaban grandes. O sea, todo eso puede suceder. Otros tienen la bendición de que desde pequeñitos los están formando. O sea, todo eso se da, ¿no? Estamos en un ambiente así, muy variado. Entonces, hablando de la instrucción de Dios en los padres, ¿no? Esté clara para transmitirla a los hijos. Y una pregunta más. Vamos a ver 4 cosas allí relacionadas con la instrucción, pero una pregunta muy interesante hoy día, ¿no? De lo cual nosotros no podemos ser indiferentes. No podemos ignorar eso. Y es de dónde salen, y quiero mencionar solo 3 grupos que están ahí todo el tiempo en el mundo, que cada vez se hacen más fuertes. Los ateos. ¿Qué dicen los ateos? ¿O qué se dice de los ateos? Bueno, sí, ¿qué dicen los ateos, no? Pues que Dios nada, ¿cierto? Sí. Pero hay otro grupo que son los gnósticos. Ese viene desde el Edén, solo que está ahí todo el tiempo. ¿Qué dicen los gnósticos? Lo que dijo Satanás en el huerto, ¿no? Esa es la idea. Que el hombre puede ser Dios. ¿Recuerda lo que le dijo? Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Dios. Y esa es la idea que le venden al ser humano todo el tiempo, que usted es el que manda, usted es el que domina, usted es decir, usted es Dios. Y hoy día crece mucho el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? Que de Dios nada. Si existe, no me interesa. Si no existe, lo mismo. No lo necesito, le suman, ¿no? Por eso note que Dios... se escuchan a un agnóstico y dice eso, ¿no? Nadie le preguntaban a un agnóstico sobre Dios, dijo, no, nada, no tengo nada que decir de eso. Ni me va ni me viene. Si existe, no existe. Imagínense. Y uno más que se le suma es el secularismo, o los secularistas, donde todo es secular. Donde no se puede aceptar ni una sola idea que tenga que ver con religión, con Dios o con cosas espirituales, porque todo es de acuerdo a lo secular, a la ciencia y lo que la ciencia dice. Si usted lee un poco sobre eso, esto se lo dejo ahí como tarea como padres porque deben saberlo. Erradicar, uno de los propósitos de ellos es erradicar totalmente toda idea acerca de Dios, de religiones y de asuntos espirituales. ¿Cómo les parece?
Pues por eso, como padres, esos temitas hay que... ¿Por qué? Porque hay que tomarlos en cuenta. Eso es lo que están dando en los colegios. Eso es lo que están dando en las universidades. Probablemente usted se formó en una de esas. Y eso es lo que está ahí, ¿no? Es para que tengamos en cuenta. Para saber en qué andan los hijos, ¿no? Que no es la cuestión de que como padre quiero ser el mejor padre, entonces le busco el mejor colegio y lo mando allá. Termina el colegio, lo mando a la universidad lo mejor que pueda para que se forme. Pero qué está formando? Entonces, eso para tener en cuenta. Pero la idea es que en cuanto a la formación de los padres para con los hijos, pues la base de todo tiene que ser Dios y su palabra. De ahí es donde podemos nosotros entender todo lo demás. Si no, lo hacemos al revés. Estamos concentrados en el mundo y la palabra de Dios es un refuerzo o un salvavidas. ¿Cómo les parece? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pues yo me dedico a mis cosas, al mundo, a las cosas que el mundo me dice. No entiendo eso cómo se relaciona con Dios, pero si tengo problemas graves, entonces ahora sí que Dios, ayúdeme, Señor. ¿Y sabe qué pasa? A veces Dios tiene misericordia, pero otras veces no. Así funciona, ¿no? El asunto. Entonces Dios quiere es que sigamos la instrucción de Él. La aprendamos nosotros y la transmitamos a nuestros hijos. Cuatro cosas ahí hablando de instrucción. ¿Qué instrucción tener en cuenta? Primero, instrucción acerca de Dios. Yo tengo que estar instruido en cuanto a las cosas de Dios. Ser un instruido en las cosas de Dios. Y instruirme muy bien en las cosas de Dios. Para poder transmitir a mis hijos también las cosas acerca de Dios. Porque un niño nace y ya comienza a aprender de este mundo. Si los papás no le enseñan nada, ellos están aprendiendo. De lo que escuchan, de lo que ven, de todo lo que se mueve a su alrededor, ellos están aprendiendo. Ellos sí están aprendiendo. Entonces, la instrucción acerca de Dios, que tiene que ver con el conocimiento general de Dios, revelado en la creación, pero también revelado en su palabra. Para eso nos ha dejado Dios su palabra y también para eso muestra todo el tiempo la creación. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos conocimiento, para que sepamos de Él, pero también seamos instruidos en todos los asuntos de Dios. Y ahora transmitirlo a los hijos. Por eso decía, si nosotros no la sabemos, pues los hijos tampoco. Bien, entonces, dice, por ejemplo, Romanos 1:20. Les invito para que lo busquen, ahí lo tengamos. Porque en esto de instrucción a los hijos, por lo menos hay 3 preguntas que son importantes y que debemos resolver. Primero, ¿qué instrucción es la que tengo que darles? Segundo, ¿cuándo instruirlos? Tercero, ¿para qué instruirlos? Y 4, ¿cómo instruirlos? Son cosas importantes que como padres debemos resolver, ¿no? La instrucción de Dios, es decir, lo que Dios ha revelado y lo que Dios muestra a través de su creación. ¿Sí? Todo eso hay que hacerlo en relación con los hijos. Si no, crecen con una idea bastante extraña. ¿Cuándo instruirlos? Todo el tiempo. Con los hijos nunca se puede dejar un tiempo sin estarlos instruyendo en cuanto a las cosas de Dios. Desde que los hacemos hasta el final. Ustedes saben que el niño ya estando en el vientre ya es una persona. Y qué triste y lamentable lo que decíamos hace unos domingos, ¿no? Que el niño está en el vientre y como que no nos la creemos que ese es un ser ya. Como que lo que hay en el vientre, quién sabe qué será, ¿no? Y solo cuando nace y llora, ahora sí está, ¿no? Llevan 9 meses de vida. Perdidos o lo que sea. Pero el mundo mire cómo influye, ¿no? Porque se da el divorcio de una u otra manera, entonces nos creemos que eso como que no, ahí no hay vida. Resulta que ya hay vida. ¿Para qué instruirlos? Pues para que sepan de Dios, para que sean temerosos de Dios y para que le conozcan. Eso, para eso es la instrucción.
¿Y cómo instruirlos? Pues como Dios lo revela, ¿no? Dios lo revela de una manera muy interesante y de esa misma manera nosotros podemos guiar a los hijos, instruir a los hijos. ¿Qué dice Romanos 1:20? Si alguien lo ve ahí en la pantalla o quiere leerlo. Para que ejercite su voz por un instante. ¿A quién? Muy bien. Si su hijo pequeño le preguntara, o le preguntara a un padre a estas alturas del partido, como dice, de la vida, papá, ¿y quién es Dios? ¿Qué le diría? ¿Qué hace Dios? ¿Cierto? Por lo menos. El texto dice, porque las cosas invisibles ¿de quién? De Dios. Dios es invisible, Dios es espíritu. Su poder, ¿cierto? Como dice ahí. Su deidad, es decir, ese ser divino, que es Dios, que no podemos ver. Resulta que se hace visible ¿cómo? O se revela a través de ¿qué? De las cosas que son visibles, de aquellas cosas que podemos ver. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo o en la creación del mundo. Cuando contemplamos las cosas, todas esas cosas que tienen que ver con la creación, pues hay una cosa sencilla. Oiga, por lo menos seguro que hay alguien más poderoso que un ser humano, ¿sí o no? Por lo menos habría esa reflexión. Alguien que hizo todo eso, porque entonces, si reflexionamos de esa manera, ¿no? Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de eso que está hecho, de modo que no tienen excusa. ¿Qué ser humano va a tener excusa frente a esas cosas? Cuando caminamos por un campo y vemos las plantas crecer, la hierba nacer y crecer y dar fruto, ¿y cómo se da eso? ¿De dónde viene? ¿Sí ve? De esa manera Dios está mostrándose todo el tiempo, aparte de su palabra. Y esto nos lleva a pensar qué escenario tan espectacular para enseñar a los hijos, ¿cierto? No necesita usted ser licenciado en pedagogía y todas aquellas ciencias ahora que hay acerca de la educación. Ahí tiene la naturaleza para que le enseñe a los hijos, comenzando por ahí. Claro, las formas y todo eso hay que aprender y crecer, pero tiene todo un escenario para enseñarle acerca de Dios, para que esos hijos, para que esos niños sepan de Dios, que hay Dios, que existe Dios, ¿cierto? Que hay un ser que está por encima de todo eso y que no es el hombre el que manda, el que hace y deshace. Eso parece muy elemental, sencillo, y diría, no, pero es que eso, mejor lo meto en un colegio, ¿qué se llama eso? Religioso, ¿no? Para que ya le enseñen todo eso. Así no es. Porque si lo va a meter a los 4 años, en 4 años, ¿cuánto le ha aprendido el niño ya? Si ha tenido pues esa oportunidad. Entonces la instrucción acerca de Dios incluye saber de Dios. Porque mire lo que decía ahorita, estamos en un tiempo donde hay personas que han crecido y no tienen ni idea de Dios. Y no quieren saber, y tienen esa actitud. Temer a Dios, que por lo menos digan, uy, alguien está por encima de todo, y entonces hay algo que como que lo frena de desarrollar maldad, de meterse en problemas que van a destruir su vida. También de conocer a Dios. Conocer a Dios como Él es. ¿Quién es Él? Y también, por supuesto, aprender a relacionarse con Dios. O Dios es solo alguien que está por allá tan lejos y yo solo lo busco cuando tengo problemas y eso. No, Dios quiere relacionarse con las personas. Y qué importante es eso dentro de la instrucción con los hijos, ¿no? Porque realmente lo que Dios quiere es eso, relacionarse con las personas. Y que no lo veamos como un simple objeto religioso, ¿no? Entonces, eso primero en cuanto a la instrucción acerca de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Muchísimas formas de hacerlo. Y partimos de cosas muy elementales, pero hay que hacerlas. Una segunda cosa tiene que ver con la instrucción sobre la condición del ser humano. Que ese niño o que esa personita
pueda comprender realmente cuál es la condición del ser humano, pecador. ¿Sabe que esa es una de las cosas más ocultas hoy día? Porque normalmente que le enseña a los muchachos, a los niños, a veces desde la casa, ni hablar de los colegios y las universidades, ¿no? Pero a veces desde la casa es, hijito, usted es el campeón. ¿Entonces qué más? Usted es el duro. Y tiene que pensar en ser duro, ¿no? Ahora, eso no está mal, decir eso. El asunto es en qué contexto lo estamos poniendo. ¿Ve? ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Y cómo enseñarle a los hijos, en ese caso, de cuál es su condición como ser humano en esta tierra? Miraba, por ejemplo, que a veces se cree, o más bien se descansa, se relajan los padres, diciendo, no, pero es que el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Yo descanso en que son del Señor y Él los va a salvar. ¿Sí ve? Y eso no es así. ¿Qué dice Dios acerca del ser humano como tal? ¿Qué dice Dios acerca del ser humano? De su condición, de su estado, de su origen, de su vida terrenal y de su destino. ¿Qué cree regularmente la gente? ¿Y qué aprenden los niños si no se les instruye de la casa? Que sencillamente hay algo que se llama muerte y que uno se muere y ya se acabó todo. ¿Sí? Entonces, por eso los funerales y toda esa cosa, aparte de lo duro que es, se hace más duro, porque resulta que ahí quedó la persona, se acabó todo ya. Bueno, ahí murió todo. ¿Pero eso es lo que dice Dios? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué va a inspirar en los hijos? Eso, ¿sí? Que todo esto dele aquí en esta vida dura, trabaje duro, haga muchas cosas para morirse y terminar en nada. ¿A alguien inspira esa película? No, de ninguna manera. Por eso se sufre mucho más, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, vamos a mirar ahí. Porque es algo que obligatoriamente hay que enseñar a nuestros hijos. Si queremos, como padres que conocemos de Dios, instruirlos muy bien. Romanos 3:10 dice que, ¿qué dice Dios acerca del ser humano? Porque a veces dice, mijito, usted tiene que buscar a Dios. Mijito, levántese temprano porque hay que buscar a Dios, ¿cierto? Y no se le olvide buscar a Dios, porque es que sin Dios no hay nada, no se puede nada. Pero, ¿y qué? Estamos transmitiendo un mensaje de que toda persona puede buscar a Dios. ¿Y eso es verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno, es decir, ni uno solo de los seres humanos. No hay quien entienda acerca de los asuntos de Dios. Humanamente eso no se puede. Dice, no hay quien busque a Dios. ¿Qué le estamos diciendo? Que busque a Dios, algo imposible. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice Dios acerca del ser humano. Nosotros dicen, es que mi muchacho sí es bueno. Eso hay que enseñárselo. Y es algo que todo ser humano, y mucho más, por supuesto, los hijos, tenemos que instruirlos acerca de eso. Esta es la condición real del ser humano aquí en esta tierra. ¿Desde qué edad debe saber él? Lo más pronto posible debe saberlo. Porque lo contrario está creciendo en una mentalidad de otra cosa, cuando la verdadera condición del ser humano es esta. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, es decir, separados de Dios totalmente. ¿Y eso desde qué edad? Es un niño de meses, de 1 año, de 2 años, 3 años. Nos relajamos y descansamos porque no, él, bien con Dios, ¿no? Seguro que sí. Y si crece y ya es un muchacho y nada de Dios, ¿vamos a estar tranquilos como padres? No puede ser. Porque es que si se muere, dice la Biblia que ¿qué?
¿Mm? Destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a descansar nosotros? A relajarnos cuando vemos que nuestros hijos están condenados sin conocer del Señor. Ni siquiera entender lo que realmente Dios dice acerca de ellos. ¿Se dan cuenta? Tercero, instrucción sobre la salvación en Cristo, por supuesto. Porque no los vamos a dejar solamente ahí con que son malos y no buscan a Dios y todo eso. No. Por supuesto que un padre o una madre lo que más quiere para sus hijos, ¿qué es? Lo mejor. ¿Sí o no? Lo mejor. ¿Y lo mejor qué es? Lo mejor no es que esté con el Señor por la eternidad. ¿Mm? Que sea parte de ese reino de los cielos para vivir y reinar con Dios por la eternidad. Que así se muera ese muchacho, se muere ese niño, pero sé dónde va a estar. ¿O quién nos asegura que nuestros hijos van a vivir hasta los 70, 80, 90, 100 años? Por más que hoy día hay familias, papás o mamás que quieren tener a sus hijos ahí hasta cuando sea, se van a morir. Entonces, esa instrucción hacia nuestros hijos acerca de la salvación en Cristo es muy importante. Hace parte de la instrucción. ¿Salvación por qué? Si su hijo le llega y le pregunta, bueno, ¿y yo salvo de qué? ¿O por qué? Por eso hablamos en Deuteronomio, ¿no? Los padres somos los primeros que debemos saber y ser instruidos en la palabra, en lo que Dios dice, sino que le damos a los hijos. ¿Por qué ser salvo? ¿Qué es eso de ser salvo? ¿Para qué ser salvo? ¿Cuándo? ¿Cómo se da eso? Todo eso lo debemos saber nosotros, porque estamos instruyendo a nuestros hijos. Ahí les dejo las preguntas, porque debe estar clarito para guiar a nuestros hijos. ¿Se habla de ser salvos? Sí, claro, hay que ser salvos. Mis hijos son salvos, no son salvos. Bueno, ¿cuál es el asunto? Lo cierto es que como padres somos los instructores en ese caso, los guías para nuestros hijos. Parte de que también lo tenemos con otras personas, ¿no? Toda persona que no ha conocido al Señor, pues esa es la tarea que tenemos. ¿Cuánto más con nuestros hijos? ¿Cómo se da eso en la vida de una persona? Y pensando en nuestros hijos, que yo creo que con nuestros hijos es mucho más el interés. Entonces, decimos, yo estoy orando por mi hijo porque Dios es el que hace la obra. Tomo palabras que regularmente uno escucha, ¿no? O uno ha hecho, que ha dicho alguna vez. Yo confío en el Señor que Él va a hacer la obra en mi hijo. ¿Cómo? ¿Cuál obra? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos acá para decir? Es que Dios es el que hace la obra y la va a hacer en mis hijos. ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo Dios salva a una persona? No, yo tengo que leerle la palabra de Dios, yo tengo que siempre repetirle la palabra de Dios, yo tengo que animarlo a que esté en la iglesia, y todas esas actividades, ¿no? Pero ¿le está instruyendo en la palabra de Dios realmente? Ese es el punto. No, pero es que con mis hijos, eso sí no falla ni un devocional. ¿Y qué está instruyendo ahí? ¿Qué le está transmitiendo y enseñando ahí? Si no, es importante tener en cuenta algo, que lo que está formando de pronto es un religioso, que haga cosas. Y en relación con Dios no se trata de hacer cosas para Dios, se trata de relación con Dios. La persona llegue a ser salva realmente y entonces él desarrolla una relación con Dios. Porque nosotros no somos intermediarios en eso. Es enseñarle a que caminen con Dios. Miren entonces, y lo que quise aquí mostrar es un ejemplo, ¿no? Cómo realmente Dios hace esa obra. Y que como padre debemos estar seguros. Si usted como padre, por supuesto, no sabe cómo es, pues debe hacerlo primero. Y después instruir a los hijos. Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Usted lo sigue ahí, dice, ninguno puede venir a mí. ¿Quién está hablando? Jesús.
Dios, el Hijo, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo hace Dios la obra ahí? Ninguno puede venir al Hijo si el Padre ¿qué? No lo arrastra. ¿Cómo le parece? Es el Padre quien toma a la persona y la lleva a su Hijo, dice, ¿no? Y entonces el Hijo dice, y yo le resucitaré en el día postrero, hablando de lo eterno, de la seguridad de la eternidad con Dios. ¿Sabe? Esto nos debe ayudar también a cambiar nuestra forma de orar en eso. Porque si es el Padre el que lleva a la persona al Hijo, entonces, ¿cómo orar? Y a orar con entendimiento en cuanto a todas esas cosas. Versículo 45, escrito está en los profetas, dice Jesús, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó, ¿a quién? Al Padre, ¿y qué? Y aprendió de él, entonces, ¿qué pasa? Viene a mí. Mire todo lo que hace el Padre para llevar a la persona, a su Hijo Jesucristo, que es el que la recibe, ¿y qué hace? Y la asegura, hasta resucitarla en el día postrero, dice. Lo cual la resurrección de todos los santos, de todos los creyentes, es una realidad. Como Cristo resucitó, todos nosotros también resucitaremos un día. Vea cómo cambia eso, ¿no? Cuando hay esa convicción, entonces la vida se proyecta de otra manera. Y le podemos enseñar a los hijos una proyección diferente de la vida. Que no solamente hágale duro y cuando se muera se acabó todo. No, eso es un paso nomás. Pero qué convicción que tenemos nosotros como padres, es lo importante. Entonces, esto es como Dios hace la obra, la primera parte. Si vamos a Romanos 10:14 ahora, Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Por supuesto. Si no han creído, pues ¿cómo le van a invocar a Dios? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán de aquel en el cual no han oído? ¿Y qué más? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién le predica a nuestros hijos? ¿Quién le predica a los hijos? ¿Quién instruye a los hijos? Debería ser los padres, o es los padres. No es llevarlos a la campaña, a la iglesia, a ver si escucha y se convierte este chino porque está terrible. No, instrucciones en la casa. Si quieren cerrar todo esto en una palabra, la sabemos. La palabra técnica, evangelismo. Eso es evangelizar los hijos. Pero a veces podríamos llegar a pensar, muy equivocadamente, que toda la gente necesita del Señor ser evangelizados, pero mis hijos no. Cuando mis hijos son ¿qué? Los primeros que necesitan y a los cuales debemos buscar y evangelizar, porque los tenemos ahí. Decimos, Señor, danos una oportunidad para evangelizar. Tiene los hijos 24 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ahí estamos, los llamados para hacerlo. Versículo 17, ¿cómo se da eso? De Romanos 10. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo un niño de esos o un muchacho como llega a tener fe realmente? Por la palabra. Por la palabra. La fe no llega porque oremos, Señor, dale fe a este muchacho. Y menos decir es que este es un muchacho de fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la tiene que oír, pues ¿dónde? Mejor en la casa, ¿no? Mejor de los padres. Aunque a veces se da en otros escenarios porque pues no se ha dado ese proceso desde la casa, ¿no? Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos mirando cómo Dios hace la obra, ¿se dan cuenta?
de salvación en una persona. Versículo 17, el que teníamos, ¿no? Ahora, Juan 6:63. ¿Qué más sucede? Ajá, muy bien. ¿Qué sucede ahora en la persona? Dice, el Espíritu es el que, ¿qué? Da vida. Solamente cuando Dios llega a la vida de una persona y le da vida espiritual, su vida cambia. Pero es el Espíritu Santo el que llega y ¿qué hace? Da vida. Dice, porque la carne, ¿para qué aprovecha? Para nada. Y esa visión también la debemos tener clara. Que la carne y todo esto nos sirve, pero ese sí llega un día donde allá vuelve la tierra, donde fue tomada. Eso también lo debemos tener muy claro. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Entonces, sumémosle a eso. Todo lo anterior se le enseña, se le instruye en la palabra de Dios, creyendo y pidiendo a Dios que realmente allí haya fe también, porque el que da la fe es el Señor. Esa fe verdadera viene de Dios, no viene de ningún humano. Es Dios quien la da. Entonces, ¿cómo puede creer? Y ahora entonces dice que da vida espiritual. Desde el comienzo con Adán y a través de la historia, toda persona ha nacido espiritualmente muerta. Y si la relación con Dios se da a través del Espíritu, entonces, ¿qué relación había con Dios? Nada. Destituidos de la gloria de Dios. Sea pequeñito o sea grande. Hay que hacerle el mismo trabajo, esperar de Dios la misma obra, porque así es. Y el Espíritu entonces da vida para que pueda ahora relacionarse con el Creador. Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Que ese es muy conocido. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esto no es de nosotros. Esa fe no es de nosotros, es Dios quien la pone en nosotros. Y que con la palabra de Dios, ¿qué hace? Entonces se manifiesta. Por eso decimos que creo. Por eso hay convicciones en cuanto a las cosas de Dios. Pero si Dios no llega a la vida de la persona, no pasa nada. Religiosos y todo lo que quiera, pero realmente un nacido de nuevo, un hijo de Dios, es en el cual esta obra se da. Y Dios es el que la hace. Es don de Dios, es un regalo de Dios, que Dios da. Y finalmente, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esa fe, no hay cómo agradar a Dios. Nosotros, nuestros hijos, lo mismo. No hay otra manera. Por eso, la instrucción tiene que incluir eso, ¿no? Mire cómo es el asunto. Realmente nos debe animar el hecho de ver la condición de nuestros hijos. Por más chiquitico, bonito, lo que sea, está perdido. Y es necesario instruir en la palabra de Dios. Pidiéndole a Dios y rogándole a Él su misericordia, ¿para qué? Para que ese también llegue a creer. De lo contrario, estamos mal. No nos creamos la ideología de hoy día, ¿no? Una de las tantas, ¿no? Eso afecta. Dejemos lo que crezca y que tome la decisión, ¿sí o no? Dicen por ahí. Porque por ahí en otros asuntos dicen, él tiene que crecer y decidir qué va a hacer, ¿no? Si va a ser hombre o va a ser mujer o qué va a hacer. Y a veces se le aplica eso también a la fe, a la vida espiritual, que crezca y decida ver qué tiene que ver con Dios. No, no cabe, no es la instrucción de Dios. Es que los hijos enseñen a los padres acerca de Dios, que sepa quiénes son como personas y que vean, ¿cierto? Su condición y cómo ser salvos y nosotros podamos guiarlos. Y terminamos hablando de la instrucción sobre el conocimiento de Dios. Para no engañarnos a nosotros mismos ni engañar a los hijos. Guiarlos bien, ¿no? La instrucción acerca del conocimiento de Dios es entonces cómo conocerle. Es interesante que esa palabra, por lo menos hay en Juan 17:3,
Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese conocer es relación. Mire cómo dice, ¿no? Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La manera más sencilla que uno aprendió fue, pues vivir por la eternidad. Pero es que Dios desde el comienzo nos hizo eternos. Todo ser humano es eterno. Entonces el asunto no es si es eterno o no es eterno. Si va a vivir eternamente o no va a ir eternamente. Es dónde va a vivir. ¿Cómo va a vivir? Y la vida eterna aquí es conocer a través de una relación con Dios. En otra parte dice, ¿no? Que esto es lo que Él quiere, ¿no? Que le conozcamos y le entendamos. Porque es que si entendemos a Dios y conocemos a Dios, nuestra vida es diferente. En la medida que crezcamos en eso. No crecemos por las tantas cosas que hagamos. Para Dios. O aparentemente para, sino en nuestra relación. Por eso decía hace un rato, tenemos que nosotros aprender a crecer en esa relación con Dios, si somos hijos de Dios. Pero eso también enseñárselo a nuestros hijos. No solo mi hijito que lea la Biblia y otras cositas. Sino realmente, oiga, es un hijo de Dios y ahora cómo caminar con Dios, cómo relacionarse con Él. ¿No les parece lo más grandioso que una persona pueda relacionarse directamente con Dios? Espectacular, ¿sí o no? Que yo pueda decir, estoy en una situación dura, difícil, pero ¿a dónde acudo yo? Donde el que todo lo puede, donde el que todo lo sabe. Y qué bueno que nuestros hijos desde los más pequeños pudieran saber eso, ¿no? Y pudieran esos muchachos, en vez de andar deprimidos y en otras cosas, yo sé dónde acudir. ¿Y quién me puede ayudar? Mire cuánto necesitamos. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Todo lo demás se deriva de ahí. Si usted tiene esa base, entonces, ¿qué va a hacer de su vida profesional? Pues lo mejor. Espectacular. ¿Qué va a hacer de su vida en materia familiar? Espectacular. Y así en cada área de la vida, en la mayordomía, por ejemplo. A veces nos aburrimos y nos da tristeza porque es que yo trabajo tan duro, recibo y no sé qué pasa con la plata, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no sé cómo me dice Dios que la maneje y estoy manejándola a mis gustos y a mis antojos. Entonces mire cómo desde allá, esto es lo principal. La instrucción de Dios para nuestra vida como padres y que asimismo podamos instruir a nuestros hijos para que desarrollen una vida realmente buena. Ahí sí podemos decir bueno, porque estamos guiados por Dios, honrando a Dios, disfrutando de las bendiciones de Dios y contentos en la vida. Así que, bueno, ¿no? Para reflexionar entonces, ¿qué instrucción le estamos dando en este momento a los hijos? Sería una muy buena pregunta, ¿no? Recuerde, si no le estamos nosotros dando instrucción, de todas maneras ellos están siendo instruidos. Por lo que ven, por lo que escuchan, están siendo instruidos. ¿Para qué los estamos instruyendo? O sea, yo estoy haciendo todo esto para ellos, ¿para qué? Y cada cosa que estamos haciendo con ellos los estamos llevando a algo. Póngale la firma a eso. La única instrucción segura y que da los mejores resultados es la instrucción de Dios. No hay otra segura. Ahí estamos seguros de que solo ahí vamos a tener lo mejor. De resto, dificultades serias. Terminamos animándolos, hermanos, y a todos a instruir a los hijos. A instruirlos conforme al pensamiento de Dios. Al pensamiento de Dios. Que a veces por allá no falta que nos ocurra, pero es que yo, la verdad, yo soy muy inteligente. Yo pienso muy bien. He aprendido las mejores cosas para guiar a mis hijos y a quien sea. ¿Qué dice el Señor?
mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es más, mis pensamientos son, dice el Señor, incomparables con los suyos. ¿Por qué no nos bajamos de esa nube y buscamos realmente el pensamiento de Dios, la guía de Dios, y caminamos por ahí, para nosotros y para instruir a nuestros hijos? Feliz Día del Padre. No, vamos a orar, por supuesto. Porque yo más que nadie entiendo también las necesidades que como padres tenemos todos los días, aunque mis hijos ya están viejos, digo yo, ¿no? Arriba de los 35 años. Sin embargo, todavía hay que trabajar. No crean. Siempre uno preocupado por los hijos y teniendo a cada uno en mente. ¿Y aquí qué pasa? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué falta? Imagínense los que están por ahí comenzando. Pero tienen ventaja, ¿no? Porque están comenzando. Un dato que no quería irme sin dárselo. A ver si está por acá. Sí. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Sí. ¿Cuántos capítulos? La Biblia está organizada por capítulos, ¿no? Secciones de... ¿Cuántos tiene? Cuéntelos, a ver, Diego. Qué rápido. Tiene 1184 capítulos. ¿Sí? 1184 capítulos. Si leyera uno diario, pues necesitaría ¿cuánto tiempo? Poco más de 3 años, ¿cierto? Poco más de 3 años para leerla, si lo hace un capítulo diario. Que digamos que es mucho, uy, sí es mucho, ¿no? Entonces, si lo hacen 5 años, 6 años sería la mitad prácticamente. Un niño tiene 1 año, 2 años. Quiere decir que a los 5 años, 6 años ya, usted le ha dado por lo menos un buen pasón por la escritura, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Pues los que tienen esa oportunidad de tener los hijos pequeños, ¿no? Es un consejo y una sugerencia. ¿Por qué buscar otras cosas para darles si tenemos aquí 66 libros? La palabra de Dios para instruir a los hijos. ¿Qué más se necesita? Obvio, como decíamos, pues la idea es que nosotros vamos adelante, ¿no? Como padres. Pero vea, si organizamos toda la Biblia para ir instruyendo a nuestros hijos, qué maravilla. Sin afanes. Si su hijo tiene 5 años, 3 años, pues mire cuánto tiempo tiene para hacerlo. ¿Por qué los judíos? Los niños judíos a los 12 años son expertos en la ley. Claro, es una tarea. Organice la escritura y empiece como Dios lo ha revelado, es decir, desde Génesis, y lleve al niño paso a paso. Según la edad, transmítale lo que la Biblia dice. Y confiamos que eso es lo que Dios quiere que le transmitamos, ¿no? Y no otras cosas. Oremos, Señor, gracias por permitirnos este tiempo. Gracias por ser nuestro Dios, el Dios que hiciste los cielos y la tierra, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por llegar a nuestras vidas, por darnos vida y poder ahora relacionarnos directamente contigo. Crecer, aprender cada día más de ti. Saber, Señor, cómo crecer en esa relación contigo. Y así disfrutar de tantas cosas, Señor, que solo tú puedes darnos. Cosas que en este mundo de ninguna manera pueden ser satisfechas, pero que tú llenas en nuestra vida, Señor, cada parte. Gracias por levantarnos cuando estamos desanimados, por darnos claridad cuando no entendemos muchas cosas, por el descanso que podemos tener en ti, porque tu fuerza y poder es inmensurable. Gracias por toda tu provisión, porque tú eres el proveedor que todos los días
Nos das lo que necesitamos, pero que sostienes toda la creación también. Gracias. Gracias, Señor, por estar en todas partes. Porque nos conoces y sabes perfectamente todo de cada uno de nosotros. Y qué bueno acudir a ti, Señor, sabiendo que de hecho lo sabes ya. Gracias por cada padre, Señor, por cada papá en este día. Solo tú conoces las luchas, las dificultades, las necesidades y todo lo que hay. Pero tú estás ahí, Señor. Rogamos que obres de una manera muy especial en cada vida donde tú no estás todavía. Que puedas llegar a la vida de cada uno hoy, Señor. Y así guiar, así orientar, así dar claridad acerca de cada cosa que se necesita. Te exaltamos, Dios, te alabamos por lo grandioso que eres. Porque aunque somos tan pequeños, nuestro pensamiento tan pequeño, el tuyo es infinito, como lo eres tú. Gracias, Señor, y ayúdanos a seguir adelante con esa tarea tan grandiosa de ser instructores de nuestros hijos, de guiarlos, buscando siempre lo mejor, confiados de que lo mejor eres tú y lo que tú nos dices. Y así extenderlo a muchas y muchas más personas. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amanecí con ganas de ignorar el mal que por ahí se me quiera pegar. Me aburrí de tanto